Lo que han dicho los compañeros ya a uno le traslada en el alma, sabe qué significa, sabe cuántos hogares hoy están llorando, cuántas mujeres que no saben qué le van a dar de comer a sus hijos, aunque las madres somos capaces de sacarle no sé de dónde para que coman, pero ya no hay que dar de comer. Sabemos de la entereza de los trabajadores, cómo se han plantado hoy, que me daba terror, tenía miedo que los maten porque ya era una furia desencadenada. Pero estoy enojada con los dirigentes, con algunos, no con todos, porque algunos estuvieron esta mañana y en otros lados. Yo sé que las PASO les está preocupando y les duele la barriga, pero resulta que se olvidaron de que había pobres y se olvidaron de que iba a haber conflictos. Estoy dolida. Yo esta mañana lloraba porque veía que éramos pocos y me daba cuenta que les iban a ganar, porque una cosa es que hubieran ido muchos dirigentes, muchos diputados, muchos senadores y muchos compañeros trabajadores, maestros, todos volando a la puerta, porque hay que ir rápido, hay que ir más rápido que ellos. Y de las 4 de la mañana sabíamos lo que estaba pasando. Me da tristeza, me da dolor, me da vergüenza. Que no existe. Podemos hacer una habeas corpus, a ver si la encontramos. Pero como los habeas corpus no sirven para nada, seguro que no la vamos a encontrar. Hay un grupo de compañeros allá adentro trabajando mucho. Pero estos son un bloque que están mandados, están cobrados. Son como los jueces. Los principales de la CGT, los famosos, entre comillas, son pagos. Se hicieron ricos con los trabajadores. Esos nunca trabajaron. Hicieron trabajar a otros para quedarse con la guita de ellos. Yo conozco muy bien lo que es la CGT, sé muy bien la cantidad de trabajadores que están peleando por su salario y ellos están en silencio. Están atrapados, encerrados en su propia mierda. ¿Qué se creen, que los trabajadores se van a quedar adentro porque ellos no salen? ¿Qué se creen, que el pueblo no va a salir? Va a salir el pueblo, sí. Y va a salir, ya está saliendo. No tengamos miedo, compañeros. Vamos a tomar la plaza. Y un paso atrás. Nos vamos a quedar acá. No, acá no. Hay que ir donde cagan a palos. Acá se queda cualquiera. Hay que ir a poner el cuerpo, compañeros. Hay que ir a poner el cuerpo. Si te cagan a palos, que te caguen. Pero por lo menos sos una persona digna. No le tengamos miedo. Si nos juntamos, no importa de qué partido sos los que van. A mí no me importa, porque lo que me importa son los hombres y mujeres que se quedan sin trabajo. Yo siempre he apoyado a Cristina y a Néstor, las madres, los queremos mucho. Sabemos que Cristina va muy bien. Pero por encima de todo eso, para mí están las familias que se quedan sin trabajo. Y hoy no hay trabajo en ningún lado. Eso es lo que nos importa a las madres. La gente sin trabajo, los chicos que tienen que ir otra vez a los comedores, que ya no alcanzan en ningún lado, la gente que duerme en la calle. Eso es lo que me importa. Tenemos que hablar más de la lucha de clases. Hoy me decía un compañero que hay dos clases, es verdad. Los pobres y ellos. Los llenos de oro, los llenos de campos, llenos de vacas, que nunca se las van a comer. Pero la verdad, compañeros, que esta mañana me dio mucha tristeza y me dio también vergüenza. Y les pido perdón, mucho perdón, un perdón muy hondo por lo que no fueron. Ojalá yo fuera más joven, hubiera estado ahí como fui muchas veces a las 4 de la mañana. Gracias, compañeros. Ahora vamos a marchar hasta el ministerio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, como todos los viernes nos encontramos aquí dialogando. Está con nosotros el compañero Maya de la Fraternidad, Mario, y quien les habla, Alberto. Habrán escuchado las palabras de Ebe Bonafini y ustedes se preguntarán qué demonios tiene que ver ese discurso de Ebe Bonafini con el tema que hoy vamos a tratar. El tema que hoy vamos a tratar es la posverdad. ¿Cómo impacta la posverdad? ¿Y qué hay de posverdad en esta cuestión que corresponde señalar? En primer lugar, un abrazo solidario para las mujeres y los hombres de PepsiCo, que el día de ayer sufrieron las consecuencias de una salvaje represión y que están haciendo frente a una de las consecuencias de la posverdad. Para ser sencillo, la empresa los despidió y no puede pretextar una crisis económica porque ha tenido muchas ganancias.
lo que esa empresa quiere, como otras, es reformar la legislación laboral para seguir manteniendo sus gran cantidad de ganancias, y entre otras cosas ayer tuvieron el apoyo del Estado, que en nombre de luchar contra las mafias sindicales, en nombre de ejercer una política kantiana, atención a los filósofos, porque Kant decía que antes que tomar en cuenta las necesidades hay que cumplir la ley, y San Agustín decía no, primero están las necesidades y después se verá la ley. Entonces hoy vamos a tratar el tema de la posverdad. Vamos a estar dialogando con José Steinschläger, un editorialista del periódico La Jornada de México, argentino, que nos va a acompañar. Aquí tenían unas palabras para decir Mayo y Mario. Así es, vamos a comentar con Daniel. Hacemos unos instantes más con el tema de Daniel, que es compañero de prensa de la Fraternidad, y luego entramos de lleno con el tema del día. Daniel. No, me parece que hay que rescatar el final acá del compañero. San Agustín decía que primero está la necesidad y después la ley, ¿no? En esos términos estaba planteado. Sí. Ayer hubo una discusión, un debate en varios programas de televisión donde se planteaba el tema de la ley, de que está de acuerdo, de que todo lo ocurrido está de acuerdo a lo establecido por la ley, que la empresa tiene determinadas capacidades y facultades, que puede mudarse. Y nosotros sabemos que lo que hay en la Argentina es un proceso de reforma laboral, de flexibilización. No, lo charlábamos antes de irnos a la pausa, a la tanda, de que posiblemente no se den los términos que ya efectivamente comienza a darse en Brasil. Temer, ese gobierno mínimo, están todos no sospechados, incluso no van en cana porque tienen fueros. Esa es la única razón por la que Temer y una parte, por lo menos la mitad del Parlamento, no van a prisión, porque tienen fueros. Han logrado una reforma laboral, flexibilizar las condiciones de trabajo, casi hasta el punto de regular, efectivamente. Bueno, ese es el escenario que naturalmente el capital concentrado va a intentar reeditar en todos los países. Estamos en un proceso de concentración extraordinario del capital, de transformación radical del modelo tecnológico, del paradigma tecnológico, científico tecnológico, y de reemplazo por tecnología del trabajo humano, y en el marco de estados mínimos, debilitados. Es decir, ese es un cóctel que, controlado por el gran capital, atenta directamente contra las conquistas históricas, legítimas, no solo de los trabajadores argentinos o de la región a la que pertenecemos nosotros, sino del mundo. En muchos lugares ese proceso ha sido desarrollado hasta el final, la estructura sindical ha sido desmantelada. Este tema de ataque a las mafias sindicales, a los dirigentes y representativos, etcétera, guarda con eso, porque eso en realidad, como decía correctamente el compañero, lo que esconde es la flexibilización. Muchos sindicatos, todos los que podamos, por sector por fábricas, por establecimientos, por industrias o por empresas, y de esa manera le facilitamos la acción a esos sectores. Es decir, estamos en un proceso de transformación radical en función de los intereses populares, de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. Nosotros, los trabajadores organizados, no los trabajadores organizados, con todo lo que ese matiz significa, tenemos la obligación de defender nuestro programa gremial, sostenerlo, tenemos la obligación de defender nuestras organizaciones sindicales, tenemos que pelear por la unidad sindical. Es importante la unidad de la CGT, más allá de sus limitaciones y debilidades, y ahí hay todo un programa gremial, sindical, que debemos sostener y que debemos defender. Nosotros los ferroviarios particularmente sabemos de qué se trata, ¿no? Acá charlando con el compañero antes, él me contaba que justamente viene de ahí, tiene ese origen, que alguna vez perteneció a la Unión Ferroviaria, al otro gran sindicato del Riel, y en la década del 90 este proceso ya lo vimos, es decir, se dio en estos términos, tuvo estas características, y no resuelve ni la situación del pueblo argentino, no resuelve la situación del empleo, y lo único que hace es acumular en función de un sector que ya ha generado demasiado y que tiene demasiado. Bueno, yo quiero terminar, quiero agradecerte, Mario, por la oportunidad, y quiero destacar que cumplimos 130 años. Sí, que fue un poco lo que inició nuestra invitación hace un mes, pero luego por los problemas lógicos del festejo no pudiste asistir, pero hoy se cumplió la visita. Esperemos que no sea la última. Están en las puertas del estudio abiertas para cuando la fraternidad quiera comunicarnos cosas. Y desde acá le quiero mandar un saludo afectuoso a toda la familia fraternal, a los compañeros, en las seccionales, en las delegaciones, en las escuelas,
particularmente al secretario nacional, al negro Maturano, a nuestro compañero, a nuestro amigo. Y los gracias. compañeros de la juventud. A los compañeros de la juventud. Bueno, nos volvemos a ver. Gracias. Bueno, Daniel, gracias por tu visita. Bueno, Alberto. Bueno, ustedes dirán que no, pero lo que acaba de decir Daniel, el compañero de la fraternidad, la presentación que hizo Mario, se vincula con el tema de la posverdad. Bueno, yo voy a tratar de decir algunas cuestiones sobre la posverdad antes de que nos comuniquemos con José Steinschläger y dialoguemos de este tema con él. La posverdad es un neologismo. Ustedes saben que al tema al cual me dedico, el psicoanálisis, le ha sido difícil aceptar que el neologismo era simplemente una creación poética de la lengua. Cada vez que una lengua, todos los días, que es empleada por los hablantes, hay creación, hay neologismos. Simplemente recuerden algunos que en una época, cuando se dijo por vez primera amerizaje, para indicar que había una cápsula que había salido al exterior, en lugar de aterrizar, amerizaban el mar, era un neologismo, era una palabra nueva que cambiaba. Bueno, posverdad es una palabra nueva, de acuerdo al diccionario Oxford, un diccionario más o menos reputado en su versión enciclopédica, que dice, denota, disculpen la grosería, lo voy a leer, circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Lo que trato de indicar es que la posverdad introduce un quiebre en la racionalidad que supuestamente hasta una determinada época nos gobernaba. Y de pronto aparecen cuestiones que no se pueden explicar ya por el orden racional de René Descartes. Simplemente pensemos, ¿quién se hubiese imaginado hace algunos años atrás que en un plebiscito para votar si se aceptaba o no un referéndum de la paz con la guerrilla colombiana y terminar con un gran conflicto lleno de muertos, iba a triunfar el no? Iba a triunfar el no, que era una forma de decirle sí, continuemos a la guerra. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que un muchacho al cual nadie se le creía posible, en el caso de la Argentina, que es un país que ustedes saben que es muy conocido porque los argentinos somos todos muy vivos, cómo era posible que un tonto, para no utilizar una palabra común que dice como un boludo, iba a cruzar más allá de la General Paz, sobre todo después de 12 años de gobierno tan interesante como el que dio Néstor y Cristina? Y resulta que ese boludo cruzó la General Paz y de pronto los encontramos otra vez con un hecho que la racionalidad no puede explicar. ¿Cómo es que la gente votó a aquello que se podría suponer está en contra de sus intereses de vida? ¿Cómo es que la gente votó para un tipo de proyecto que remarcaba lo que se conoce como las peores señales del individualismo? O sea, lo interesante y lo trágico de la posverdad es que es una mentira que puede ser reforzada como creencia, pero lo más grave es que se presenta como un hecho compartido por grandes sectores de la sociedad. Pero quisiera, antes de presentar a José Steinschläger, a quien vamos a llamar ahora por teléfono, indicar que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, de que el término posverdad fue un invento de los medios, y es cierto que los medios inventan muchas posverdades, pero el invento del término fue realizado por un sociólogo americano, Ralph Keyes, que publicó en el año 2004 un texto que se llamaba Post-Truth, posverdad, y se refería a cómo se apelaba a la emoción y a las prolongaciones sentimentales de la realidad. Incluso un... Ralph Keyes, perdón. El sociólogo se llamaba... Ralph
Keyes. En 1904 publicó Post-Truth. Y Eric Alterman tomó este término de este sociólogo para dar cuenta cómo la administración Bush utilizó el mismo para sacar consecuencias del trauma que significó el 11 de septiembre y la caída de las torres. ¿Ya está él? Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Con nosotros está José Steinschläger, aquí está Mario. ¿Qué tal, José? Hola. Mario Caricita. Y también está... En el aire. Y Daniel, que es un compañero de la fraternidad. Hola, ¿cómo estás? Yo quería presentarlo a José Steinschläger, que es un editorialista del periódico La Jornada de México, para que más o menos tengan una idea, un periódico similar, de un horizonte parecido al de Página 12. Simplemente quiero contarles cómo me puse en contacto en México con él. Un día, José Steinschläger, que es un gran lector, habló de algo que había propuesto un autor portugués que José Steinschläger admira mucho, ¿sí te acordás? Que fue premio Nobel. Saramago. José Saramago. Y resulta que yo veo en el periódico La Jornada un editorial que se llamaba El comunismo de José Saramago. Lo leí y a partir de eso lo llamé por teléfono a Pepe, ahí me enteré que era Pepe, y empezamos a conversar. Quiero recordarles que en tiempo de la posverdad no son pocos los militantes políticos y filósofos que convocan a retomar el término de comunismo para introducir un ingrediente que rompa con lo políticamente correcto. Bueno, después de esta presentación, Pepe, vamos a empezar a hablar del tema de la posverdad, sobre el cual el otro día teníamos alguna breve discusión, así que podés comenzar a decir lo que se te ocurra, ¿eh? Y mucho más cuando era un peronista el que celebraba el comunismo de Saramago. Ajá. ¿No? Miren ustedes. Bueno. Un peronista celebrando el comunismo de Saramago. Celebrando el comunismo de Saramago. ¿Cómo es eso? Bueno, reconociendo la honestidad intelectual de un gran autor que ya no está entre nosotros, pero que dejó una obra que todavía va, para muchos años, va a dar que hablar. Y para muchos años para que se la lea, ¿no? Si es que se la lee, porque eso que tú dices del lector me agrada mucho, porque cada día escribo menos y trato de leer más. Creo que los lectores son los que están desapareciendo hoy día y están proliferando demasiados escritores. Pero a ver, ¿y eso no te parece a vos que es un... Voy a concretarte algo para que podamos dialogar y discutir. Para mí la posverdad lo único que indica de interesante es el quiebre de una racionalidad que pensábamos que era permanente y natural y que iba a estar al margen de los avatares de la vida cotidiana. Entonces, en ese marco aparece, soy reiterativo, el tema de los lectores y los muchos escritores, o la falta de lectores, según vos, y los muchos escritores. Y bueno, esto es muy simple, no quiero entrar en el tema estadístico de lo que son lectores y escritores hoy, pero retomando esta inquietud originaria que era la de la posverdad, pues como todo concepto de esta naturaleza se presta a múltiples interpretaciones y lecturas, y mucho más cuando vemos que el año pasado, o a finales del año pasado, el diccionario Oxford incorpora el término posverdad como el más citado, y un crecimiento del 2000% en referencias acerca de la posverdad en comparación con el año anterior, 2015. Y en consecuencia incorpora el vocablo, ¿no? No he leído qué
qué significación le da al vocablo posverdad en el diccionario Oxford, pero tampoco me voy con la finta de estos recursos, de estas movidas de la autoridad académica del norte cultural, porque uno podría caer también ahí en otra suerte de empantanamiento, además del propio que tenemos, ¿no? Yo creo que la posverdad es un neologismo que va más allá de lo que podríamos tratar como mentira o la distorsión inescrupulosa de la realidad, ¿no? O sea, vos distinguís posverdad de la supuesta tergiversación adrede, voluntaria, de la realidad. Mira, en primer lugar, a las palabras hay que rastrearle su historia. Y la posverdad no es más que una suerte